Hola a todos, muy buenos días. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente a nuestros webcasts de laboral que tenemos todas las semanas. Hoy hablaremos de un tema muy importante que creo que la mayoría de los que están conectados ya conocen y es sobre la declaratoria de inconstitucionalidad que hizo la Corte Constitucional al decreto 558 de 2020. ¿Qué pasó con este decreto? Este decreto fue con el que el gobierno permitió a las empresas y a los trabajadores independientes disminuir durante los meses de abril y mayo la cotización al sistema a pensiones del 16 al 3%. Si bien aún no conocemos el texto de esta sentencia que va a tener, digamos, un impacto grande, porque la disminución de aportes fue bastante en temas del monto, se sabe que esta sentencia va a tener efectos retroactivos. ¿Qué quiere decir que tenga efectos retroactivos? Y esto lo vamos a ver durante la charla. Es decir, que, como lo explicarán nuestros conferencistas, que todo debe volver al estado que se encontraba antes de la expedición del decreto. ¿Y esto qué significa? Que vamos a tener que devolver esos aportes que no se hicieron durante estos meses. De acuerdo con lo que ha dicho la Corte, de acuerdo con lo que sabemos, va a ser el gobierno quien va a tener que decirnos cómo vamos a tener que hacer la devolución del dinero. En esta charla, donde estarán como panelistas Melissa Russo, gerente de Servicios Legales Laborales, y Wilman Fernando Marín, gerente de Impuestos, ellos nos van a exponer las posibles alternativas que se podrían presentar o cómo deberíamos hacer esta devolución y cuáles van a ser los efectos tanto laborales como impositivos de este manejo. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Le voy a dar la palabra a Melissa y a Fernando. Por favor, el chat queda abierto para preguntas y también abierto por si quieren proponer algún tema laboral para la próxima semana. Nuevamente, muchas gracias por acompañarnos. Le doy la palabra a Melissa. Buenos días, mi nombre es Melissa Russo. Le agradezco a todos por haberse unido a la charla de hoy. La agenda de hoy está dividida en tres temas. Uno, el primero vamos a explicarles qué se regulaba a través del decreto 558 en lo relacionado con el alivio de aportes a pensión. Luego vamos a ver cuáles fueron los efectos retroactivos de la sentencia de inconstitucionalidad, a explicarles en qué consiste esos efectos. Y finalmente, cuáles son los efectos laborales e impositivos de esta inconstitucionalidad. Por supuesto, nosotros en la actualidad no conocemos la sentencia, no ha sido compartida aún por la Corte Constitucional, pero vamos a exponer los posibles escenarios frente a esta declaratoria de inconstitucionalidad. Pasemos al siguiente slide. Bueno, ¿qué regulaba el decreto 558 de 2020? En este decreto se establecía que había un alivio en los aportes a pensión. ¿Y esto qué quiere decir? Que el aporte de 16% bajaba a un 3%. 75% de ese aporte era pagado por el empleador, un 2.25%, y el 75% era pagado por el empleador, el 2.25%, y el 25% restante era pagado por el trabajador en un 0.75%. Aquí en la gráfica les muestro cómo se pagaban el 16%, que el 75% lo pagaba el empleador en un 12% y bajó a 2.25%, y el 4% bajó a un 0.75%. ¿Quiénes eran beneficiarios de este alivio? Los empleadores del sector público y privado, quienes optaran por acogerse a este alivio, pues no era obligatorio, y los trabajadores independientes. ¿En qué meses se dio este beneficio? En los meses de abril y mayo de 2020. Este alivio incluía el descuento en el Fondo de Solidaridad Pensional y de Subsistencia, que aplica para aquellos trabajadores que devengan más de 4 salarios mínimos hacia arriba, en un 1 y hasta un 2%. Y este alivio no afectó los aportes a salud. ¿Qué quiso decir esto? Que el IBS continuaba siendo el mismo y el porcentaje con destino al sistema de la Seguridad Social en Salud continúa siendo el mismo. Pasemos a la siguiente diapositiva. Bueno, ¿cuáles son los efectos retroactivos de la sentencia de inconstitucionalidad? Y aquí les traemos una gráfica como para que entendamos cómo son los efectos de manera cronológica. Entonces, es importante primero como aclararles que durante los estados de excepción, como es en el que estuvimos, en estado de excepción de emergencia, el gobierno tiene la facultad para emitir decretos con fuerza de ley. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que él puede pedir decretos que tienen la misma jerarquía de aquellas leyes que se expiden en el Congreso, sin necesidad de hacer pues todo el trámite que se tiene que hacer en el Congreso.
siempre y cuando estos decretos con fuerza de ley respeten los principios establecidos en la Constitución política. Por supuesto, esta facultad no es absoluta, pues existe un control de constitucionalidad que es ejercido por la Corte Constitucional durante estos estados de excepción. La finalidad de este control de constitucional es determinar si los decretos que expidió el gobierno se ajustan a lo que está establecido en la Constitución. Cuando se expide una sentencia de inconstitucionalidad, la Corte tiene la facultad de decidir si los efectos son hacia futuro o si tienen efectos retroactivos. Por regla general, y dada la situación del estado de excepción, los efectos son retroactivos, pero hay excepciones en donde la Corte establece que los efectos se aplican hacia futuro. ¿Qué quiere decir que tenga efectos retroactivos? Esta es una medida excepcional y lo que establece es que la sentencia tiene efectos sobre situaciones que ya se habían consolidado en el pasado. En este caso, los efectos retroactivos determinan que todo vuelva a estar en el estado en que se encontraba antes de la expedición del decreto. Entonces, aquí miramos la línea cronológica. Tenemos marzo de 2020, sin el alivio en pensión, se hacían los aportes. 16% aporta a pensión y entre 1 y 2% al Fondo de Solidaridad Pensional y de Subsistencia. Se expidió el decreto que estableció, hay un alivio en pensión de solamente se va a pagar el 3% del aporte, que está dividido 75 el empleador y 25 el empleado, y no hay lugar al pago del porcentaje establecido para el Fondo de Solidaridad Pensional y Subsistencia, que es asumido 100% por el trabajador. Esto aplicó en los meses de abril y mayo. Ya posteriormente, desde junio, se volvió al estado en que estaba antes y seguimos pagando los aportes, un 16%, y el 1 al 2% al Fondo de Solidaridad Pensional y de Subsistencia. Ahora en julio se emite la sentencia de inconstitucionalidad y lo que se ha dicho y ha dicho el presidente de la Corte es que este tiene efectos retroactivos. Entonces quiere decir que nos volvemos al pasado y todo vuelve a estar, la situación vuelve a estar como estaba antes de la expedición del decreto. Esto quiere decir que durante los meses de abril y mayo debemos pagar los aportes sobre el 16% y el trabajador, quien debe pagar los aportes al Fondo de Solidaridad Pensional y Subsistencia, debe pagar entre el 1 y el 2% dependiendo del número de salarios que devengue el trabajador mensualmente. Entonces, ¿cómo son los efectos desde el punto de vista laboral? Hay que pagar durante los meses de abril y mayo la diferencia. ¿Cuál es la diferencia? 13%, que se divide en 9.75% que debe pagar el empleador y 3.25% que debe pagar el trabajador. También se debe hacer el pago de aportes al Fondo de Solidaridad Pensional y Subsistencia, que será entre el 1% y el 2%, y este está a cargo 100% del trabajador. ¿Cómo se debe hacer este pago? Pues a la fecha, lo que han dicho los medios y en entrevistas que ha dado la Corte Constitucional, ha dicho que el gobierno es el que debe reglamentar la forma en que se debe pagar esta diferencia. En este caso, pues, se presentan diferentes escenarios y surgen diferentes interrogantes que ahora los vamos a poner de presentes. Por ejemplo, ¿cómo se llevará a cabo el pago de la diferencia? En este caso hay 3 posibles escenarios. Que se haga un solo pago, lo cual podría afectar tanto al trabajador como a la compañía por un tema de flujo de caja, asumir los aportes de 2 meses, pues puede ser algo bastante engorroso para la compañía, y 2, para el empleado que le hagan un descuento de aportes en un 3.25% más el Fondo de Solidaridad Pensional en un solo mes, pues también afectaría sus ingresos. La segunda, que es la más probable y sobre la cual se dice que el gobierno va a reglamentar, es un pago diferido. Quiere decir 2 o más cuotas con respecto a la diferencia que se debe asumir. En este caso, pues, el gobierno tendría que emitir un decreto donde se establezcan las reglas sobre las cuales se deben aplicar estos descuentos. Porque también ahí surge otra duda. Entonces, este descuento es un descuento legal que puedo hacerlo al trabajador sin una autorización de descuento o voy a necesitar una autorización. Eso también debe ser reglamentado por el gobierno. Y el tercer escenario, que es el que vemos menos probable, pero pues también hay que ponerlo de presente, es que el gobierno asuma la diferencia en el pago de aportes. Bueno, otro de los interrogantes que surge sobre este descuento es si tenemos que hacerlo, ¿cómo podríamos hacer ese pago al sistema de la seguridad social? Como ustedes saben, normalmente los aportes al sistema se hacen a través de una planilla.
Entonces ahí hay dos posibles escenarios. El primero es, corregimos las planillas de abril y mayo, o sea, se abren las planillas de abril y mayo y pagamos la diferencia que no se pagó. Esa podría ser una opción, pero podría generar intereses. Como ustedes saben, cuando uno abre una planilla para corregirla, pues se generan los intereses de la fecha en que se pagó a la fecha, aunque es posible que por ser un tema excepcional se exoneren esos intereses. Y la otra opción es que se cree una planilla especial para el pago de la diferencia de aportes. Esos serían los dos posibles escenarios para este pago. Finalmente, otra de las preguntas que surge desde el punto de vista laboral es, yo como empleador, pues se me han retirado varios trabajadores a la fecha sobre quienes se les aplicó el alivio. ¿Qué va a pasar en estos casos? Este es un caso especial y frente a esto, pues pueden haber también tres posibles escenarios y es, no se paga la diferencia en estos casos especiales, el empleador asume el 100% de la diferencia y el gobierno asume la diferencia. Por supuesto, estos van a ser casos que van a tener que ser regulados por el gobierno mediante un decreto estableciendo cuáles son los posibles escenarios, teniendo en cuenta todas las situaciones que se nos pueden presentar. Ahora voy a dejarlos con Fernando Marín, quien es gerente del equipo tributario, quien nos va a explicar cómo esto afectaría desde el punto de vista impositivo y de retención en la fuente. Muy buenos días a todos. Mi nombre es Wilmar Fernando Marín. Como lo mencionaba Melissa, pues yo les voy a hablar básicamente sobre los efectos tributarios que podría llegar a tener esta declaratoria de inconstitucionalidad. Lo quise traer básicamente en un par de ejemplos para que viéramos cuál va a ser el impacto básicamente en el pago o en la caja de un empleado y la retención en la fuente, que pues es el tema que puede impactar directamente los aportes. Antes de explicarles cuáles son los ejemplos, pues desde el punto de vista de la compañía, pues cabe aclarar que pues la deducibilidad del gasto, el costo laboral de estos meses de abril y mayo, pues no se ve comprometido, pues teniendo en cuenta que pues la reducción de aportes que se hizo pues, de la parte que le corresponde a la compañía, pues se hizo basado en un decreto legislativo que fue debidamente emitido por el gobierno, pues incluso cuando decae por el tema inconstitucional, al subsanar esos aportes, como lo mencionaba Melissa, sea en una cuota, sea con la nueva planilla, bueno, con las opciones que les dio Melissa, pues no se vería comprometido la deducibilidad. ¿Qué sí cambiaría un poco? Pues el tema de la retención en la fuente. Entonces, digamos, traje dos ejemplos. El primero es basado en el salario mínimo integral, digamos, para que se vean las diferencias un poco más grandes. Los traje en dos ejemplos con un ingreso considerable. Pues el primero, que es un salario mínimo integral. La primera columna que ustedes ven es el salario ordinario. Es básicamente el mes ordinario, es decir, lo que hubiera podido ser marzo o lo que podría ser ahora junio, julio, agosto, digamos que sin que cambiara, la forma de hacer el aporte a pensión. Bueno, sigo explicando entonces cómo es el tema de los ejemplos. Ya cuando Juan ya pueda presentar, entonces ya los podríamos ver. Es básicamente lo que tomé fue un mes ordinario, lo que sería un mes sin el alivio. Lo comparo con el mes del alivio para que vean pues cómo fue la diferencia tanto en los aportes, digamos que es el tema principal, los aportes a pensión y al fondo de solidaridad. ¿Cuál fue el impacto de retención en la fuente? Como veremos, en la mayoría de los casos, el 99% de los casos, la retención en la fuente aumentó. ¿Y cuál sería el impacto de hacer el aporte pues ahora, cuando ya el gobierno reglamente, pues primero cuando la Corte emita la sentencia, el escrito de la sentencia, pues para saber a qué nos estamos ateniendo, y segundo, pues para tentativamente cuando el gobierno emita, cómo va a legislar o cómo va a coordinar este reintegro de los aportes que se dejaron de hacer en abril y mayo. Entonces esperemos un segundo que Juan creo que ya está presentando y les explico los ejemplos. Ya, listo. Gracias, Juan. Entonces, como les decía, pues la primera columna sería lo de salario ordinario. Pues esta persona, de este ejemplo hipotético, pues el salario mensual es un salario mínimo integral.
y el procedimiento que se le aplica de retención en la fuente es un procedimiento 2, por lo cual ustedes ven que el porcentaje de retención en la fuente pues se mantiene en todos los meses igual. Entonces, esta persona, la retención en la fuente en un mes ordinario, lo que les decía, lo que hubiera sido marzo o junio o julio, bueno, asumiendo que el porcentaje de retención en la fuente sigue siendo el mismo entre el primer semestre y el segundo semestre, la retención en la fuente de esa persona hubiera sido 646.000 pesos, 647.000 pesos redondeando a la cifra de 1.000 más cercana. Entonces, en los 2 meses, en la segunda columna, los 2 meses de aplicación del decreto 558, como ven, pues el aporte a salud se mantuvo, lo que se vio reducido fue el aporte a pensión, a los 59.000 pesos que ven ahí, y el fondo de solidaridad desaparece. Entonces, la diferencia en ese ingreso no constitutivo de renta, a efectos de calcular la retención en la fuente, fueron de 259.000 para el aporte a pensión y de 79.000 para el fondo de solidaridad, lo que necesariamente impacta en la base sujeta a retención en la fuente. Entonces, ¿qué impacta? Pues, digamos, necesariamente aumenta la base y, digamos, también asumiendo esta persona tiene el 100% de sus deducciones y rentas exentas al tope que le permite la ley, es decir, el 40% de su ingreso neto. Entonces, la base sujeta a esta persona igual subió, digamos, lo que ven en los 6.619.000 es la nueva base o la base sujeta a retención en la fuente en los meses de abril y mayo, lo cual aumentó la retención de esta persona a 667.000, que pues tomando en comparación los 2 meses fueron 20.532 básicamente lo que aumentó la retención en la fuente del mes de marzo al mes de abril, por ejemplo, o de mayo a junio. ¿Qué pasa ahora cuando pues, digamos, hipotéticamente, cuando el gobierno reglamente el aporte a pensión en cuotas? Por ejemplo, digamos, tentativamente en este ejemplo lo que estamos haciendo es que el gobierno reglamenta para el mes de agosto y septiembre compensar los pagos que no se hicieron o hacer los pagos que no se hicieron en abril y mayo. Entonces, en agosto se hacen los pagos o se compensan los pagos que no se hicieron en abril. Entonces, ¿cómo quedaría la retención en la fuente de agosto? Pues el aporte a salud se mantiene igual, pues ese no varió por efectos del decreto. El aporte a pensión sí sube. ¿En qué monto sube? Pues los 319.000, que sería de un mes ordinario, que es el 4% del 70% del salario integral, más los 259.000 que se dejaron de pagar en el mes de abril. Por eso es que el aporte a pensión sería de 579.000 en el mes de agosto. El fondo de solidaridad, lo mismo, como desapareció, era 0 en abril, entonces en un mes ordinario pues serían los 79.000 pesos comunes, digamos, comunes y corrientes, más los 79.000 pesos que dejaron de pagar. Entonces, 159.000 pesos. ¿Qué pasa? Pues que ahí corre el efecto contrario que se dio en los meses del decreto. Entonces, la base necesariamente baja a 10.353.000 y pues como esta persona está al límite, también su límite de deducciones y rentas exentas baja proporcionalmente. Entonces ya no puede tomar 4.412.000 como fue en los meses de aplicación del decreto, sino ahora puede tomar 4.142.000, lo cual pues disminuye un poco la deducción, pero pues con efectos de que tiene mucho más ingreso no constitutivo de renta, su base termina siendo mucho más baja. Entonces, esta persona termina pagando la retención en la fuente con el mismo porcentaje de 626.000. Si se dan cuenta, básicamente la diferencia entre ese mes especial, que también sería agosto y septiembre, pues digamos, asumiendo lo que el gobierno lo va a reglamentar de esta forma, la diferencia entre de esos meses de agosto y septiembre y un mes ordinario son los mismos 20.532 que el empleado se ahorró o que pagó de más en un primer momento. Entonces, básicamente lo que está pasando es, o lo que va a pasar es que la persona que pues en un momento, bueno, los que estuvimos sujetos a este decreto y tuvimos que pagar un poquito más de retención en la fuente en esos 2 meses, en abril y mayo, lo vamos a compensar en los meses que pues nos descuenten el mayor aporte a pensión y al fondo de solidaridad. Esto en cuanto a retención en la fuente. Sin embargo, pues digamos, en la última línea del cuadro, lo que van a ver es básicamente un tema del pago neto que va a recibir la
la persona, digamos que es donde se ve un poco más cuál va a ser el impacto. Entonces, en un mes ordinario esta persona hubiera recibido neto en caja, digamos, asumiendo que no tiene ninguna depuración en su cuenta bancaria, hubiera recibido 10.046.000 pesos. En los meses de aplicación del decreto, pues por efectos de que se ahorró esos aportes a pensión y a Fondo de Solidaridad, pues tuvo una caja un poco más alta, que fueron 10.365.000. Y ahora, en los meses de agosto y septiembre, cuando se reglamente cómo se va a compensar los aportes a pensión, va a disminuir su caja en ese mismo porcentaje. Es decir, en los meses de abril y mayo me ahorré 319.000 pesos mensuales en caja, me recibí un poco más de caja, 319.000, pero los meses de agosto y septiembre pues voy a compensar esa misma caja y pues básicamente lo que voy a hacer es devolver el mismo valor. Entonces, digamos, en conclusión, pues la retención en la fuente, bueno, aunque si quieren, Juan ayuda con la siguiente slide, digamos que lo ponemos a ver aquí también. Este pues es un ingreso mucho más alto. Lo que quería mostrar aquí era pues un ingreso al tope de aportes a seguridad social de 25 salarios mínimos. Entonces, pues el ejercicio es básicamente el mismo que revisamos en la slide anterior. Lo único que cambia es que en este dejé procedimiento 1, entonces en todos los meses el porcentaje de retención varía dependiendo del ingreso que tuvo la persona y pues obviamente dependiendo del aporte que se hizo inicialmente, que se dejó de hacer en abril y mayo y el que se va a volver a hacer en agosto y septiembre. Entonces, pues el mes ordinario y el mes aplicando el decreto, pues necesariamente sube un poquito la retención en la fuente. Digamos, aquí se ve la diferencia también en el porcentaje. En el siguiente cuadro, en el siguiente columna de agosto y septiembre de 2020, que sería pues cuando se reglamenta, lo que les decía, igual que en el efecto del procedimiento 2, a pesar de que en este procedimiento que estamos revisando, no se mantiene el mismo porcentaje porque es un procedimiento, el porcentaje cambia dependiendo de los ingresos de la persona del mes. Lo que sí se da cuenta, pues que igual la tabla de retención en la fuente del artículo 383 del Estatuto Tributario, pues mantiene proporcionalidad entre las diferentes variables que tiene la depuración de retención en la fuente. Entonces, si se dan cuenta, el efecto es el mismo, exactamente el mismo. En retención en la fuente, pues esta persona se ahorró 228.000 pesos de retención en la fuente, digamos, perdón, pagó de más 228.000 pesos de retención en la fuente en abril y mayo, por efectos de que tuvo menos ingresos no constitutivos de renta por el aporte a pensión, y en los meses de agosto y septiembre va a pagar de menos esos mismos 228.000 pesos, debido a que va a compensar ese aporte que no hizo en abril y mayo. Entonces, digamos que es exactamente igual, una persona que tenga procedimiento 1, procedimiento 2, no va a haber cambio significativo. Básicamente lo que va a pasar es que va a compensar lo que dejó, así como va a pagar o va a devolver lo que dejó de pagar en abril y mayo en los aportes a pensión y al Fondo de Solidaridad. Básicamente retención del paciente va a hacer lo mismo. Lo que pagó de más en abril y mayo lo va a pagar menos retención en la fuente en agosto y septiembre, o en los meses que el gobierno lo determine. Como lo decía Melissa, pues una de las opciones que es un poco más remota, pero igual pues hay que tenerla en cuenta, es que el aporte se haga o se reglamente que el aporte se tiene que hacer en un solo mes. En este caso, pues la persona ahí sí variaría un poco más, pues el tema de caja básicamente, que es lo que sería lo que más impacta. Entonces, la última columna de este ejemplo, básicamente lo que ven es lo mismo que veníamos trabajando, simplemente que en ese mes se paga totalmente lo que se dejó de pagar en abril y mayo. Entonces, por eso es que ven un aporte a pensión mucho más alto de 2.304.000, que lo compone pues el aporte normal de un mes ordinario, más el 1.591.000 que se dejó los 713.000 pesos por 2, que fue básicamente lo que se dejó pagar en abril y mayo, e igual en el Fondo de Solidaridad, o sea, los 438.000 que ven en la columna de diferencia, que fue lo que se dejó de pagar, por 2 más 438.000, que fue lo del aporte ordinario en un mes normal, que sería el 1.316.000. Entonces, en ese caso, la retención de la fuente bajaría aún más. Sin embargo, si hacen la cuenta entre los 3.672.000 y un mes ordinario, nos va a dar que exactamente la diferencia son 228.000 pesos por 2, o sea, es decir, compensar
los aportes que dejé de hacer en un solo mes implica que pues me ahorro la retención a la fuente de 2 meses, que fue lo que pagué en los 2 meses de abril y mayo. Entonces el efecto es exactamente el mismo si lo hago en un mes, si lo hago en 2 meses. Lo que cambia sí es el tema de caja. Lo que les decía, pues básicamente eso es un tema de caja. Este empleado, la caja de este empleado se va a ver afectada como lo muestra en la última línea, pues en un mes en el ordinario recibió 25.677.000. En el mes de alivio recibió una caja de 924.000 pesos más alta, que fueron 26.602.000, y cuando los compense, pues va a recibir 924.000 pesos más baja. Entonces, que son los 24.753.000. Entonces, digamos que como en conclusión, es básicamente para todos los empleados que estamos sujetos a retención en la fuente, es que lo que nos ahorramos tanto en aporte a seguridad social, a pensión, como a fondo de solidaridad, como retención en la fuente, lo vamos a devolver o a compensar ahorita en estos meses, dependiendo cómo lo reglamente el gobierno, pero vamos a quedar, si uno revisa la posición de los 4 meses o de los 3 meses, abril, mayo y los meses de que reglamente el gobierno, la caja y la posición de la persona mantiene exactamente igual, o sea, no se va a ver afectado, va a ser como si hubieran sido meses ordinarios todos los meses. Digamos que esto es, como les decía, es el 98% de las personas que están sujetas a retención en la fuente van a estar en este caso. Las únicas personas que podrían no estar en este caso y que sí serían un poquito afectadas serían las personas que que están sobre el límite de máximo de no tributación sobre retención en la fuente. Es decir, como 5.600.000 aproximadamente de ingreso mensual, que están sobre el límite de no pagar retención en la fuente, y en los meses que aplicó el beneficio o el descuento de los aportes a pensión a fondo de solidaridad, pudieron haber pasado ese tope de la tabla, y si estaban por procedimiento 1, pudieron haber pagado 10.000 o 15.000 pesos mensuales de más a retención en la fuente. Y pues, digamos que por 2 sería como 30.000 pesos en los 2 meses, que sería, y cuando ya vuelve un mes ordinario va a estar en ceros, y cuando haga el mayor aporte a seguridad social, pues igual va a estar en cero, entonces la retención en la fuente no se vuelve a estabilizar. Entonces ellos sí quedarían como con ese pedacito de más pagado en esos meses de abril y mayo, pero como les decía, eso no es más de 10.000 o 20.000 pesos mensuales por empleado. Y únicamente aplica en los casos de esos empleados que están al borde de retención en la fuente. Pues creo que eso era lo que yo les iba a explicar del tema tributario. No sé si Nelly tienes algo que agregar. No, pues ya con esto terminaríamos la presentación, exponiéndoles pues cuáles podrían ser los posibles efectos laborales e impositivos. En dado caso de que tengan alguna pregunta adicional, nos pueden contactar a Fernando o a mí, o a Adriana Incapié, quien es la directora del equipo, y nosotros con mucho gusto podemos aclararles cualquier inquietud. La idea es que una vez salga la sentencia de la Corte Constitucional, pues volvamos a hacer este webcast, ya explicándoles más a detalles cuáles serían los efectos en la nómina, tanto para los trabajadores como para la compañía. Les agradecemos a todos por haber participado, y pues los esperamos la siguiente semana en nuestro webcast laboral.